Y bueno, como decía, una de las ventajas de la fórmula de Little es su generalidad. Se ve para muchísimas situaciones, no solamente para el caso en el cual uno está analizando el tiempo medio de permanencia en una cola o demás, sirve para hacer un análisis que yo denominaría general de la situación y permite identificar posibles discrepancias entre la realidad y lo que uno se plantea o lo que le dice, ¿vale? El primer caso, los primeros casos que os he explicado, que son habitualmente los que analizamos y los que se explican en una clase, están asociados a procesos o a sistemas en que el sistema completo se ha limitado, se ha reducido o se ha concentrado en una entidad. Y esa entidad se trata como una caja negra y se analiza en su conjunto. Ese análisis puede ser más pormenorizado, se puede detallar más y es lo que vamos a estar haciendo en esta clase y la primera hora de la clase la semana que viene. Hasta tal punto que lo llevaremos a un nivel, según entras en más detalle, pues menos aprietas, digo, menos posibilidades te va a dar la fórmula de Little y más vas a tener que ir a otros cálculos más elementales o triviales para obtener la información que a ti te interesa, ¿vale? Pero para que veáis el funcionamiento de la fórmula de Little en un caso más genérico, voy a poner otro ejemplo, y ese ejemplo es un poco más grande. De nuevo, es un ejemplo que repito de semestre a semestre, es un ejemplo de un banco. Y el proceso de emisión de créditos. Para aquellos de vosotros que no hayáis oído la clase del bloque anterior, pues tengo que decirle que acostumbro a tener un problema con los gasfitters de este país. No sé por qué no hay manera de conseguir que me atiendan como a mí me gustaría. Pero los bancos es para echar a comer aparte. Una cosa terrible. Ahora mismo llevo 3 semanas esperando que un banco me habilite mi cuenta. 3 semanas. Uno pensaría que a partir de una cierta cantidad de plata los bancos deberían de aceptarlo con los brazos abiertos. En otros países del mundo sí, aquí no. Aquí sigue siendo difícil conseguir que un banco ejecute correctamente un procedimiento para habilitar una tarjeta después de haber firmado 80 papeles y haber puesto mi huella digital vamos, durante 2 horas estuve firmando cosas. Es lamentable. Pero bueno, ¿cómo gana dinero un banco? Bueno, pues un banco gana dinero haciendo que tú le dejes tu dinero en sus cuentas y él cediéndolo a otras personas. El problema o el proceso es mucho más complicado de lo que estoy explicando ahora, así que nadie diga que he intentado simplificar la vida de un banco a una cosa tan pequeña. Pero una de las cosas con la que genera mayor capital un banco es haciendo créditos. Y el crédito típico que tiene la mayoría de gente es una hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? Pues una hipoteca es un crédito de compra de vivienda, de primera vivienda. Y son uno de los productos estrellas de los bancos y uno de los productos que le da más plata al banco. Básicamente porque en muchos países todo el mundo tiene una hipoteca. Y eso significa que hay mucha plata ahí metida. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues tú vas, presentas todo. Básicamente presentas hasta tus notas de primaria. Me pidieron mi título de doctor para hacerme una cuenta corriente. Por tanto, supongo que por una hipoteca hubiera tenido que hacer entrevistas con mis profesores de primaria también. Lo presentas todo, el banco analiza ese paquete de información y si le parece que eres una persona decente, que quiere decir que tienes plata y que puedes pagar el crédito, entonces te da el crédito. Y si no, pues te dice que no. La vida es así. Generalmente es un proceso bastante largo, así que lo que hace la gente es pedir hipotecas a muchos bancos. Y por lo que tengo entendido en este país, yo no me he visto todavía ante la diatriba de pedir una hipoteca. Estuve a punto, pero no
todavía no lo he tenido que hacer. Las hipotecas bancarias en Chile son muy parecidas. Todos los bancos dan lo mismo. Es como si se hubieran puesto de acuerdo. ¿Cómo? Así que, por regla general, lo que hace la gente, o lo que han hecho mis compañeros, es que el primero que les dice sí es el que se queda. ¿Sí? Así que, en este caso, un banco lo que le interesaría sería reducir el tiempo que tarda en dar respuesta. Básicamente, ser eficiente. Pero claro, si tardan más de 3 semanas en hacer una cuenta corriente y habilitarte una tarjeta de crédito, supongo que para hacer una hipoteca a lo mejor tardan 2 años. Vamos a poner el ejemplo de la manera, o unos numeritos, de la manera más simple para que entendáis exactamente cómo se analizaría eso. Yo lo que quiero saber, mi pregunta es tiempo de respuesta. Y este tiempo de respuesta es en unidades de tiempo, por ejemplo, en días. Y por tanto es la T en la fórmula de Little. Y para obtener esta T uno podría coger toda la base de datos de créditos anteriores y calcular un promedio. Y ya lo tendría, ¿vale? Podría ser un poco difícil porque la base de datos tiene un montón de información, es probable que haya habido cambios, es probable que haya habido un cambio de patrón histórico y te interese el presente y no cuánto se tardaba hace 80 años en hacer un crédito, pero es una herramienta. ¿Cómo lo haría la fórmula de Little? La fórmula de Little lo primero que miraría sería el número de solicitudes que se hacen. Por ejemplo, podríamos decir que son 1000 solicitudes de hipoteca cada mes. Y ahora fijaros que este valor es la R. Y yo lo que necesito es tener la I. Porque I es igual a R por 3. Por tanto, con el dicho de que si tienes 2, el tercero es gratis, el que quiero saber es la T, pues necesito la I. La I sería el número de solicitudes abiertas. ¿Vale? ¿Cuál es el número de solicitudes abiertas? ¿Qué entiendo por abierta? No entiendo que es un sobreabierto, entiendo que alguien ha pedido algo y aún no le han dicho si sí o si no. ¿De acuerdo? Eso son solicitudes abiertas y eso es súper fácil de mirar, porque lo que puedes mirar es las que hay en la base de datos. Es una query rápida y son las que hay ahora, por tanto son datos de ahora. ¿Sí? Y no debería de haber una gran variedad. Si tienes miedo, pues lo que puedes hacer es un promedio de 10 días. Miras 10 días en los últimos 3 meses, del número de solicitudes que había abiertas esos 10 días, cada uno de esos 10 días, calculas el promedio y ya tienes el número de solicitudes abiertas. Esto, en nuestro caso, van a ser 500 solicitudes y va a ser la I. ¿De acuerdo? Y por regla general, una de las cosas que le acostumbra a costar a la gente en la fórmula de Lidl y una de las cosas que acostumbra a costar muchísimo más en formato online es que, como es muy fácil distraerse, la gente se olvida de qué es un dato y qué es una pregunta. Porque además, como el profe está escribiéndolo todo, dice, bueno, pero es que está, ¿dónde lo ha calculado? ¿Quién se lo ha dado? Así que voy a utilizar el siguiente código. Si está en verde, es un dato. Si está en negro, es un cálculo. Si está en azul, es un resultado. ¿De acuerdo? Por tanto, esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar, esto es un dato, esto es un dato, ¿de acuerdo? Y por tanto, el resultado, que es lo que me importa, que esté, será I partido entre R, que serán 500 dividido entre 1000, que serán 0,5 meses, que serán 15 días.
¿De acuerdo? Por tanto, el banco tarda 15 días desde que le pides el crédito hasta que te lo da. O te dice que no. Te puede decir que no también, ¿sabes? No es obligatorio darte el crédito. Si te diera todos los créditos, pues ¿para qué hacer un proceso de análisis de las solicitudes? Pues lo das directamente y punto. Muy bien. Este método tiene un problema. El primer problema es que trata a todo el mundo por igual. El segundo problema, o sea, son 15 días. Te lo vayan a dar o no te lo vayan a dar. Y como he dicho, la idea de bajar estos 15 días a una cantidad más razonable parece atractiva. ¿Sí? Por tanto, como parece atractiva, lo que vamos a hacer es un reproceso del banco o un replanteamiento. ¿Vale? Y es que en vez de entrar todo en la cara del profe, que es bien grande y está siempre en medio, hacer el banco como un proceso caja negra y salir, lo que voy a hacer es una reingeniería y me voy a plantear un proceso que sea un poco más detallado y que tenga en cuenta que hay diferentes pasos y vamos a intentar mejorar los pasos. Así que antes lo que hacíamos era, llegaba un cliente, se lo dábamos a un ejecutivo, el ejecutivo lo analizaba y daba una respuesta. Ahora lo que vamos a tener es, llega un cliente, hace una solicitud y vamos a tener un flujo, una ruta distinta dependiendo de una serie de características. ¿Vale? La primera característica, que está aquí, es que no va a ir directamente a un ejecutivo, sino que se va a hacer un screening. ¿Qué es un screening? Un screening es como una especie de cribaje. Es como cuando vais de urgencia, llegáis al hospital, y no sé si habéis ido mucho de urgencia, pero normalmente cuando uno va de urgencia lo que le sucede es que llega y le hacen una serie de preguntas para mirar cómo de crítico es. ¿De acuerdo? Entonces, si es muy crítico, va directo. Por ejemplo, yo he tenido que ir una vez de urgencias con mi hija porque tenía problemas respiratorios y como una niña de 2 años, o 1 año y medio, 2 años que tenía en aquel momento, que le cuesta respirar y se puede morir, y si no se muere se puede quedar tonta, pues se saltó todas las colas y la entraron directamente, ni siquiera la sacaron, le hicieron la prueba y ya directamente se la quedaron. Sin embargo, una vez fui con el niño que tenía una fiebre, pues me dijeron, bueno, pues espérese, ¿entiendes? Pues en los bancos pasa igual. El proceso típico de screening que se hace es contratar a una tercera persona que lo que hace es mirar tu historial bancario. No solamente tu historial bancario, sino el número de créditos que tienes con todas las entidades, si estás al día de los pagos con la FP y con la ISAPRE, etc, etc, etc. Por tanto, del screening resulta que sale gente que se considera que es segura, gente que se considera que es arriesgada y gente que se considera que es no. ¿Vale? Arriesgada, riesgosa, que diría alguno de mis alumnos, básicamente es gente que hay dudas de si hay que hacerle el crédito o no hay que hacerle el crédito, mientras que la segura parece que es esa gente que está bien, todo pagado, no hay ningún tipo de deudas, todo ha sido correcto. ¿Vale? Y la gente que no es gente que ya ves que no puede pagar y que tiene deudas hasta para llegar al infinito y más allá. ¿Vale? Por tanto, fijaros que a esta gente que se le dice que no, pues ya se le dice que no se le va a dar el crédito y no hay que perder tiempo con ellos. Ahora, a la gente que se cree que es segura se le hace un análisis light. Y a la gente que se considera que es riesgosa, pues se le hace un análisis hard. ¿Sí? Un análisis light
implicaría que no se tienen en cuenta o no se analizan o no se piden antecedentes adicionales, no se contacta uno con 1000 cosas. Es algo rápido. Y el hard es un poco más difícil, se hace con un poco más de detalle, analizar la vida histórica de la persona para ver si se le concede el crédito y la hipoteca o no. ¿De acuerdo? Históricamente, alguno de vuestros compañeros me ha dicho que ya que se hacía el screening, ¿por qué tenías que hacer un segundo análisis? Bueno, porque el screening es un análisis muy rápido. Es básicamente una máquina que toma todos los datos, los mete, calcula una fórmula, da un valor y ese valor te devuelve. Y ese valor, si está por encima de un número, pues te dice que eres seguro, y si está en otro rango de números, te dice que es arriesgado. Por ejemplo, yo pongo el caso de una persona arriesgada a la cual el banco le concedería un crédito o una hipoteca, que es una persona que es minero y que tiene 2 hipotecas de 2 matrimonios anteriores y quiere una tercera hipoteca. Pues muy probablemente el banco, a pesar de que le diga que es una persona arriesgada, porque tiene 2 hipotecas, 2 pensiones, no sé qué del coche y un montón de deudas, va a aceptarlo porque da por hecho que esa persona puede generar suficiente dinero como para pagar la hipoteca. ¿Sí? Y por tanto, a pesar de que esté en categoría arriesgada, va a acabar dándole el crédito al banco. Sin embargo, una persona que no tiene deudas, que todo está bien y todo es correcto, pero que tiene un historial laboral muy chiquitín, muy corto, que vive en casa de los papás y que no tiene ahorros suficientes, que quiere decir que todo el dinero que ha ganado se lo ha ido gastando, pues a pesar de que tenga esa línea de seguridad y que salga como seguro porque no tiene deudas, es probable que al final el banco considere que ese sueldo no es suficiente o su salario no es suficiente como para justificar un crédito. Por tanto, ya sea que salga seguro o que ya sea que salga arriesgada, la probabilidad de que te digan OK existe y la probabilidad de que te digan KO existe. ¿Vale? Muy bien. Y este es el planteamiento inicial del problema, tal como se reestructura la empresa. Ahora fijaros que hay más pasos y por tanto el problema parece un poco más complejo. No es mucho más complejo, pero recordemos que vamos a intentar analizar verde, cálculo, resultado, dato, cálculo, resultado. Por los colores, es el índice de colores para que no nos equivoquemos. Bueno, pues el dato que tendríamos aquí, fijaros que siguen pidiendo 1000 personas el crédito. Y ahora el siguiente dato que tendríamos es que en promedio el inventario que tenemos aquí es de 200 personas. El inventario promedio que tenemos aquí es de 25 personas y el inventario promedio que tenemos aquí es de 150 personas. ¿Vale? Son datos. Fijaros que igual que pudimos obtener esos 500 o esas 500 solicitudes de inventario, podríamos analizar cuántas solicitudes hay de inventario en el screening, cuántas solicitudes hay en el análisis light y cuántas solicitudes hay en el análisis hub. Y nos daría el valor de inventario. ¿Vale? Muy bien. No creo que sea necesario repetir, más allá de verbalmente, no lo voy a escribir, que entradas es igual a salidas. Por tanto, si hay 1000 personas que piden un crédito al mes, en promedio cada mes se dan 1000 respuestas, positivas o negativas. Eso no ha cambiado. Salen 1000 personas. Y ahora, si yo quiero saber cuánto tiempo tarda una persona en promedio en que le den una respuesta, ya sea positiva o negativa, básicamente quiero hacer el mismo cálculo que había aquí, por tanto lo que quiero es T. Fijaros que lo que tendría que hacer es I partido entre R. R, que es el número de personas que entran al mes, sigue siendo el mismo, es 1000. E I, perdonad, que es que una vez me puse a escribir en los laterales de la pizarra. Manías. Si tuviera una pizarra de 8 metros, la llenaría, os lo prometo. Lo que me falta ahora es la I, el inventario, y ahora fijaros que el inventario es la gente que hay en promedio. ¿Os acordáis del dibujito de los píxeles de tamaño de puño?
Pues aquí pasa lo mismo, tenemos que irnos a los píxeles de tamaño de puño y el inventario que hay en todo el sistema son los 200 que hay en Screen, los 25 que hay en Light y los 150. Por tanto, 200 más 25 más 150, esto es igual a 375 dividido entre 1000. Esto es igual a 0,375 meses y esto es igual a algo así como 12,75 días. ¿De acuerdo? Oh, perdón, 12, bueno, sí, 12,75 Profe, días. Dime, Josefa. yo tengo una duda que me pierdo un poco con el I. Sí, Que, mira, no. es muy fácil. El I tienes que contar. Si tú quieres ir más rápido, mi consejo es que hagas dos cosas. La primera es que identifiques la unidad de tiempo que vas a utilizar siempre, cosa que yo no hago. Yo uso meses, días, semanas de forma indistinta. Tú digas, mira, en este ejercicio voy a utilizar el mes y lo pases todo a meses, o en este ejercicio lo voy a pasar en días. Por tanto, lo pases todo a días y eso te simplifica la vida. ¿Vale? Recuerda que el resultado se va a dar en esa medida. Por tanto, yo me he encontrado que lo he trabajado todo con meses y después lo he querido en días, lo he tenido que pasar a días. ¿Sí? Ese es el primer consejo que te doy. El segundo consejo que te doy, que es el que responde a tu pregunta, Josefa, es cómo trabajamos con la unidad básica que mueve en la empresa, el proceso. ¿Cuál es la unidad que estoy estudiando? Entonces, la unidad que estoy estudiando en este caso tiene que ser los créditos, las solicitudes de crédito. ¿Sí? Y ahora, como cada solicitud de crédito está asociada con una persona o con una pareja de personas, pues yo los uso indistintamente. Pero la I debe de estar asociada al instrumento que pasa por ahí, solicitudes, personas, lo que quieras, dólares en el ejercicio que había, o millones de pesos en el ejercicio que habíamos mirado antes. La T estará asociada con el tiempo y la R pues será una cosa dividida entre la otra, personas por unidad de tiempo. Digo, exacto. En este caso, personas por mes. ¿A qué me refiero con esto, Josefa? Pues que con el inventario lo que tienes que mirar es la gente que hay. ¿Sí? Entonces, ¿qué gente hay? Pues si yo intentara analizar este modelo como una única caja, y querría decir que yo ahora tomo esto y creo que esto de aquí es así, con una entrada y una salida, fíjate que la entrada tiene 1000 personas por mes, la salida, hay dos salidas, pero en su conjunto serán 1000 personas por mes, y el intermedio, ¿cuánta gente hay aquí? Pues hay que sumar los inventarios. 225, 150, total 375. Y esas personas que están ahí, como que, ¿qué son? ¿Qué, Es son las que gente que están está, esperando? exacto, es peticiones que están en la empresa esperando resolución. O sea, si tú vas a pedir un crédito, no te lo dan automáticamente. Si vas a pedir una cuenta, no te la dan automáticamente. Tardan un tiempo. Pues el inventario es el número de cuentas o personas que están ahí esperando, que están desde el momento en que entran hasta el momento en que salen. En un supermercado, en el ejemplo que yo te he puesto antes, el inventario sería la gente que hay comprando en el supermercado o haciendo cola en el cajero. ¿Sí? Profe, ¿y el no, por qué no tiene una tasa, por ejemplo, de respuesta? ¿Perdona? El no, la respuesta cuando sea por el Porque no. yo no he dicho nada. Yo he dicho que entran 1000, no he intentado ver cuántos salen con un OK y cuántos salen con un KO. Eso lo veré luego. Para Ah, perfecto. contestar cuántos salen es como lo de la universidad. Yo no he preguntado todavía cuánto tiempo tarda una persona en acabar la carrera con el título, en salir de la universidad con el título. Eso sería el OK. Y el caos sería Ah, el tiene salir razón. sin el título. Entonces, fijaros que es importante, porque uno tiene que, ahí, Cristian me ha tirado el capote, creo que era Cristian, de introducir el siguiente punto, que es que en realidad a mí, la Sí, gente sí. que tarda y la gente que hace el caos no me importa. Ahora te pregunto, Brian, a mí lo que me importa es la gente que va a salir con un OK, ¿no? Si os lo pensáis, Y ¿cuál es el que os interesa? El del OK.
¿Por qué os interesa el del OK? Porque es el crédito, ese es el tipo que va a ser un negocio para ti. El del KO te está dando trabajo y no te va a dar ninguna plata. ¿Sí? Y profe, los otros que Dime, como que Josefa. no están en los 375 son como que fueron los del no nomás, y ahí hacen los 1000. ¿O No, es? no, 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 porque Ah, esto es una película. El 1000 personas al mes es una película. ¿De acuerdo? Es un montón de fotogramas, uno a continuación de otro. ¿Sí? El inventario es una foto. Es un fotograma, un fotograma. Es la gente que hay en promedio en un fotograma, en un instante de tiempo. La tasa representa movimiento, es la gente que entra y la gente que sale. Y el inventario es la gente que hay en un momento dado. La mejor manera de explicártelo, Josefa, ¿te ha tocado ir a un banco en los últimos, desde la pandemia? no. No, bueno, te has librado, porque es como si ir a un banco ya era una cosa aburrida, ahora ya ni te digo. El inventario es el número de personas que hay en el banco. Ahora, la tasa es cada cuánto entra una persona o cuántas personas entran por hora en el banco. Fíjate que no tiene nada que ver que haya un 1000 o un 3. Pueden entrar 5 personas por minuto en el banco y haber 80 personas en el banco. ¿Sí? ¿Ves que son Ujú. cosas diferentes, Josefa? La Sí. cosa que las une es el tiempo que estás en promedio dentro del banco. ¿De acuerdo? Ujú. Y el té que sacamos recién los días Es sería el lo que se tiempo que demora en está en general, una todo. persona promedio, una persona promedio entra en screening un lunes y tarda 12,75 días en salir, ya sea con un OK o un no. Ah, ya. Algunos tardarán más y otros tardarán menos. ¿Sí? Es como cuando vas a, no sé, a un supermercado. Bueno, pues en promedio la T es el promedio del tiempo que tarda una persona desde que entra en el supermercado hasta que sale del supermercado. ¿De acuerdo? Por tanto, Sí, pero imagínate el caso que ponía de Falabella, de, de la plata que mueve. Si en promedio un producto está 2 años en el inventario, eso no quiere decir que cada producto esté 2 años, eso quiere decir que hay productos que están 15 días y hay productos que están 5 años. Una de las cosas que me divertí, uno de los primeros proyectos que hice aquí fue con unos alumnos que estaban trabajando en Corona. No Corona la de cervezas, Corona la cadena de tiendas. Y decían que ellos tenían productos de 5 y 6 años en el almacén. Y yo le dije, eso es basura. Y me dijo, ya, pero es que si lo quitamos del almacén es una pérdida. Porque es reconocer que no lo vamos a vender jamás. Bueno, pues el tiempo medio de estancia en el almacén tiene que tener en cuenta también esos 5 o 6 años. En mi caso está claro que no tardan tanto en hacer una cuenta corriente y una tarjeta de crédito para una persona. Pero a mí me están tardando ya más de 3 semanas. Pues eso suma la T. Habrá gente que 2 días, habrá gente que, como yo, 3 semanas. Brian. Al tiro. Ay, sí, profe. Era que no me da el cálculo de los 12,75 días. ¿Cuánto te da? Me da 425, que ahí serían 12,75 No, días. no, a ver, 3,75 dividido entre 1000 te da 0,375. Y ahora multiplica esto por 30. $11,25. Pues esto es 11,25. Ya, ahí sí, ya, ahí sí. ¿De acuerdo? Fijaros que ha habido una mejora significativa respecto a los 15 días. Se ha reducido casi un tercio el tiempo de espera. En 3,75 días se ha reducido el tiempo de espera desde que tú pides hasta que te llega. ¿Sí? Pero esos 3,75 días que se ha reducido el tiempo de espera desde que tú pides el crédito, la hipoteca hasta que te dicen que sí o que no, puede haber variado diferente en cada una de las etapas. ¿Sí? Y eso es lo siguiente que vamos a ver.
Y para ello lo que voy a hacer es copiar la página y ahora volverla a pegar. Y en esta lo que voy a hacer es borrar esto de aquí. Dime. Disculpe, es que, ¿y cómo se redució el tiempo? Se redujo el tiempo, perdón. Pues porque si te fijas antes, la gente estaba, había 500 personas esperando en promedio y ahora solamente hay 375. Y eso significa que ha habido algún tipo de mejora, que seguramente que el screening está quitando trabajo. Porque antes lo que se hacía es que tú llegabas y se lo dabas a un técnico y el técnico lo hacía todo el proceso, y entonces tardaba más. Así que el hecho de dividir e intentar separar la gente buena de la gente mala a través de un proceso de screening automático y rápido, antes de pasárselo a un ejecutivo específico, ha provocado esa mejora. ¿De acuerdo? Porque recuerda que antes lo que hacía era que tú llegabas, se lo pasaba por el técnico, por el ejecutivo, y dábamos una solución. Y ahí le llegaban casos fáciles y casos difíciles, le llegaba todo. Ahora los casos terribles se van fuera directo, los casos fáciles los analiza una persona que podrá ir más rápido y los casos difíciles se le puede dar a una persona que lleva más años y tiene más conocimiento del tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. Vale, de nada. Para poder hacer el análisis que vamos a hacer ahora, que es contestar a la pregunta ¿cuánto tardo si voy a recibir un OK? Necesito más datos, que es saber cuánta gente va a hacer la ruta, va a pasar por cada sitio. Y eso es algo que también habéis visto en IO. ¿De acuerdo? Voy a necesitar saber que de screening entran 1000 y salen 1000, un 25% se califican como seguros, un 25% se califican como arriesgados y un 50% se califican como muy malos. Y ahora para los otros, aquí voy a poner de nuevo valores de las probabilidades que hay de que una persona al azar vaya por un arco concreto. ¿De acuerdo? Por tanto, si tú vas a Light, el 90% te dan el OK. Si tú vas a Hard, el 30% te dan el OK. ¿Sí? Y ahora, una vez tenemos esto, vamos a analizar qué pasa en cada una de estas cajas. Y las voy a hacer en verde. Caja número 1, o las voy a hacer en rojo porque si no... Caja número 1, caja número 2, caja número 3. ¿Sí? Vale, vamos a la caja Screening. Vale, tengo la I y tengo la R. ¿De acuerdo? Por tanto, puedo calcular la T, que será I partido entre R, que es 0,2. Recordad que estoy trabajando con 30 días, por tanto, 0,2 meses quiere decir 6 días. Por tanto, fijaros que en screening una persona pasa 6 días. Desde que entra a screening hasta que sale el resultado de screening son una semana y un poquito más. ¿De acuerdo? Ahora vamos a cada una de las otras dos etapas. Y ahora vamos a análisis light y análisis hard. Y si me permitís, lo que voy a hacer es, voy a copiar y los voy a poner en otra hoja para que lo veamos mejor, ¿de acuerdo? Pegar página aquí. Voy a borrar el screening. Esto lo estoy haciendo básicamente para que después cuando veáis si alguien quiere consultar el ejercicio, lo vea mejor qué es lo que se ha pedido en cada caso y qué es lo que se ha hecho en cada caso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el light y aquí tenemos el hard. Vale. Fijaros que en demanda segura la I era 25 y la tasa es 250 personas por mes. ¿De acuerdo?
¿Alguien no ve por qué la tasa son 250 personas al mes? Fijaros que de screening salen 1000 por mes, el 25% van a Light, pues R es 250 al mes. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, si hago estos cálculos, fijaros que aquí me saldrá una T igual a 0,1 meses. Por tanto, aquí tengo 3 días. Y aquí en esta T me sale 0,6 meses, porque es 3 entre 5, que son 18 días. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha visto cómo he llegado a estos cálculos? Fijaros que básicamente lo que he ido es caja por caja. No siempre, y eso es una de las cosas que explotamos de una forma brutal en una prueba. No siempre el cálculo que se hace en cada caja es el mismo. El orden de las cajas puede variar. Y eso es un problema para vosotros. ¿A qué me refiero con que el orden de las piezas puede variar o el orden de las cajas puede variar? Puede ser que en algunos os esté dando la R y la T y tengáis que calcular la I, y en otros os esté dando la I y la T y tengáis que calcular la R. No tiene por qué ser siempre el proceso que estamos haciendo aquí. Pero lo que sí que es universal es que yo te doy 2, o a lo mejor de forma oculta, pero yo te doy 2 y te pido la tercera. ¿Sí? La tercera es gratis si tienes 2. Muy bien. Ahora ya tenemos la light, tenemos la hard, tenemos el screening, y ahora podemos dar a la pregunta de ¿cuánto tardo en realidad si voy a recibir un OK? Y para ello, de nuevo, si me permitís, voy a hacer otra copia. Fijaros que yo puedo salir haciendo un OK de dos maneras diferentes. Puedo salir con un OK utilizando el camino que voy a marcar en amarillo, que alguien me diga o me catalogue de seguro y después ya salga por aquí, el camino amarillo. O puedo salir con un OK siguiendo el camino lila, que es este. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vale. ¿Cuánto tiempo tarda una persona que sigue el camino amarillo? Pues el que sigue el camino amarillo tardará el tiempo que habíamos dicho que tardaba una persona en screening, y el tiempo que habíamos dicho que tardaba una persona en screening era 6 días, más el tiempo que decíamos que tardaba una persona en análisis light, que por lo que habíamos dicho en la lámina anterior eran 3 días. Por tanto, la persona que sale por el camino de arriba serían 9 días, que es una reducción significativa respecto a los 15 días que le estábamos dando, que estaba tardando una persona antes. Antes tardaba 15 días tomara cualquier camino porque siempre hacía lo mismo, siempre pasaba por el mismo técnico. Ahora tarda 9 días si pasa por el camino de segura. ¿Qué pasa si toma el otro camino, el camino lila? Bueno, pues si toma el camino de lila, entonces tardará 6 días en el screening, más 18 días en el análisis CART, para un total de 24 días. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que hay 9 días por un camino, 24 por otro. Está claro que el que hubiera tomado el camino hard va a tardar más, el que hubiera tomado el camino light va a tardar menos. La pregunta que me hace el enunciado o que yo os he hecho no es ni cuánto dura el camino amarillo ni cuánto dura el camino lila. Lo que yo os he preguntado es cuánto dura desde que yo entro hasta que llega el OK. Por tanto, en realidad lo que yo os estoy pidiendo es el promedio ponderado
entre el camino amarillo y el camino lila. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Vamos a ver. ¿Cuánta gente toma el camino amarillo en total? Lo voy a marcar aquí en amarillo para que se vea. ¿Cuánta gente toma el camino amarillo en total? Pues son 1000 por 0,25, 250, que es la gente que pasa o que es evaluada como segura, por 0,9, que es la gente que recibe el OK en un análisis light. Por tanto, 1000 por 0,25 son 250, 250 por 0,9 son 225. ¿De acuerdo? Ahora, la gente que toma el camino hard, el lila. La gente que toma el camino hard son 1000 multiplicado por 0,25, que es la gente que va al análisis hard, y de ese 0,25 un 30% recibe el OK. Por tanto, 250 por 0,3 son 75. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Hasta aquí? Fijaros que esto lo hago más allá de lo que sería el problema típico de lo que se puede calcular con la fórmula de Little, pero es un cálculo rápido, es un promedio. Entonces, lo tengo que hacer porque la pregunta que me han hecho no era exactamente lo que Little me podía contestar, era algo que se deriva de lo que me contesta Little. Y entonces, como es algo que se deriva de lo que contesta Little, he hecho este cálculo intermedio previo para tenerlo claro, para poderlo guardar luego. ¿Sí? Entonces, tengo estos dos valores y ahora lo que hago es decir, bueno, 225 personas tardan 9 días, 75 personas tardan 24 días, que es 6 más 18. En promedio, ¿cuánto tarda una persona? Y eso es un cálculo de promedios. Por tanto, es 225 por 9 más 75 por 24 dividido entre 225 más 75. ¿De acuerdo? Y ese valor es, ahora sí, 12,75 días. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que ahora sí que tengo los 12,75 días que había calculado antes, pero era porque yo me había equivocado. El 12,75 días que acabo de obtener, básicamente lo que me está diciendo es, habrá gente que tarde 9, habrá gente que tarde 24, pero en promedio tardan 12,75. Así que la mejora que hay con el caso anterior, con los 15 días, no es 15 menos, 15 menos 11,25. La mejora que hay es 15 menos 12,75. ¿Sí? Fijaros que hay una diferencia entre el tiempo que tardaba aprobar o no aprobar la carrera, que es el 11,25, y el tiempo que tarda solo entre los que aprueban, que es superior, 12,75. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien, solo por molestar, ¿eh? Esto son cálculos que no tendrían por qué pedirse. Si salen 300 personas con un OK, ¿cuántos salen con un KO? ¿Alguien? ¿Cómo, profe, perdón? Si entran 1000 personas y salen 300 con un OK, que es lo que acabamos de calcular, ¿cuántos salen con un KO? 700. 700. Alguno me dirá, profe, eso son preguntas de cuarto de primaria. El día de la prueba, el año pasado hubo gente, o el semestre pasado hubo gente que no contestó ese tipo de preguntas.
nervios, etc, etc, etc. Vale. Dice que en promedio una persona tarda 11,25 y una persona que sale con un OK tarda 12,75. Por tanto, la persona que sale con el KO tarda menos de 11,25. ¿Sí? Tarda menos. Y eso es importante porque en realidad lo que hemos hecho es cribar muy bien a la gente que hace KO, no a la gente que hace OK. Y debemos de tenerlo en cuenta para posibles errores. Sobre todo si lo calculáramos al revés. Si yo os pidiera el KO, fijaros que para calcular el KO sabemos que hay mucha gente que pasa por este caminito que voy a marcar en amarillo, digo que voy a marcar en verde, y esta gente solo tarda 6 días. Por eso la mayoría de la mejora procede, las mejoras proceden en cribar KO muy bien. Que a lo mejor no es lo que le interesa a la empresa. Lo que la empresa quiere es que la gente que le vas a dar el crédito pues se detecte cuanto antes mejor. ¿Preguntas? No. Fijaros que en este ejemplo lo que se han hecho básicamente son dos cosas. La cosa número uno es desglosar un poco más el proceso. ¿De acuerdo? El proceso anterior estaba visto como una caja única, ahora el proceso tiene varias etapas. Y el punto número 2 es determinar el cuello de botella, digo, perdona, la fórmula de Little de cada etapa o de cada parte del proceso por separado. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver la semana que viene? Y yo voy a hacer un muy pequeño paso ahora asociado a esto. Lo primero es cómo representar estos procesos que son varias etapas. ¿Vale? Y lo segundo es cómo ver los límites de un sistema según sus etapas. Sí, esto será lo que veamos la semana que viene. Por si hay alguno que se va a perder la semana que viene o alguno que está intentando acordarse de lo que hicimos porque está repitiendo el semestre pasado, esta fase está asociada a los cuellos de botella. ¿De acuerdo? Y los cuellos de botella son enunciados que parecen casi idénticos a Little, pero no lo son. Por tanto, la semana que viene, cuando lo veáis, veréis que parece que el enfoque es completamente distinto. Y lo es, porque estamos intentando dar respuesta a otra situación. No estamos intentando dar respuesta a analizar un sistema estable, sino que estamos intentando ver qué es lo máximo que podría hacer un sistema. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, como siempre, hay control. Así que voy a activar la edición del control para que podáis acceder. Hoy tenéis tiempo de sobra, así que a las 2:10 acabamos. He acabado un poco antes de lo que yo quería.